El Señor es bueno y el Señor vive y reina para siempre. La semana pasada estuvieron viendo Primera de Pedro, me parece que se quedaron hasta el versículo 9, ¿correcto? Y fue muy bonito ver cómo el Señor nos hablaba a través de su palabra, cómo el Señor nos hablaba de una esperanza. El Señor nos hablaba del reino venidero y creo que es lo mejor para el creyente, para el Hijo de Dios, lo que podemos tener en el futuro, en ese reino venidero, en ese lugar en donde vamos a estar reinando con el Señor para siempre, hermano. Yo no sé tú qué es lo que más anhelas. Y no me refiero a que anheles algo a lo mejor en este mundo, sino como hijos de Dios, ¿qué sería lo que más tendríamos que esperar con ansia, con ahínco, con anhelo, con gozo? ¿Qué esperas tú, hermano? ¿Qué esperas tú si no verle cara a cara? Si no estar con Él por la eternidad. Sabes, hay mucha gente que le teme a la muerte ahora hablando de estos tiempos, de esta tradición y demás, pero le tiene pavor a la muerte. Para nosotros como creyentes debemos entender que dice la palabra que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Sabes? Como siempre traigo algún ejemplo, pues no conseguí otro ejemplo, hermano, sino que tú y yo tenemos que esperar siempre y tenemos una esperanza. Este es mi ejemplo en esta noche. Estaba así, hermano, Chucho, mire. Vamos para allá porque yo quiero que lo tengas, lo voy a dejar por acá para que lo tengas bien, bien claro y no te olvides de esta palabra. Tú y yo debemos tener una esperanza. ¿Sabes que aquellas personas que cuando el Señor los lleva de este mundo y tristemente cuando nos hemos visto compartiendo en un sepelio, en un velorio y no sabemos si verdaderamente esa persona fue creyente, no tuvo quizá una esperanza? Pero ¿cómo son tan diferentes esos sepelios cuando hay personas que sabemos que fueron hijos de Dios y que proclamaron el reino de Dios en sus vidas y tienen el gozo de su Señor, la salvación en sus corazones? ¿Sabes? La esperanza es lo que nos debe mantener de pie. Hasta que todos lleguemos, sí, a la estatura, a la plenitud de Cristo, pero caminando con esperanza, con fe. ¿Algún otro sinónimo de esperanza? Estamos en un estudio, quien quiera. No hace falta ahorita el micrófono, solamente que levanten la manito. ¿Algún otro sinónimo de esperanza que les venga ya a la mente? Lo pueden buscar también. Confianza, certeza. ¿Qué más? ¿Cómo recibimos o cómo esperamos ese reino venidero? Tú, hermana, tú, hermano, ¿cómo esperas el reino venidero? ¿Cómo esperas? ¿Ansioso? ¿Deseoso? ¿Anhelante? Pero vamos por favor al texto y después oramos, porque lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en esta noche es algo muy bonito, hermano, y vamos a hablar específicamente de esa revelación previa que tenemos en la salvación, la experiencia que tenemos cada uno de los cristianos con Cristo. Y eso fue algo que no nos costó. Veamos cómo el apóstol Pedro, nos quiere llevar a que esa salvación fue gratis. El apóstol Pedro lo estaba escribiendo de esta manera. Gracias, mi amor. Gracias por atreverte, qué linda.
Pero es un lugar ahora que la veía, es un lugar en donde nos espera la corona de la vida. Ahora que veía a Melisita aquí pasar al frente, la veía con su corona tan preciosa. Pero se imaginan cómo podemos ver y cómo brilla y cómo es algo tan bonito, y a lo mejor es fantasía. Pero sabes que esa corona de la vida que nos espera va a ser algo glorioso, porque si nosotros tenemos una esperanza en Cristo, se va a cumplir, hermano, se va a cumplir. Dile a quien está ahí al ladito y oramos: hermano, te espera el reino venidero con Cristo. Díselo así a tu hermano: hermano, te espera el reino venidero con Cristo. Gloria al Señor. Yo me gozo con ustedes, hermanos, al poder escudriñar, adentrarnos en la palabra del Señor, y cómo solitos vamos entendiendo y vamos descifrando lo que el Señor a través de el apóstol Pedro nos quería decir. ¿Cuándo fue escrito entonces esta epístola? ¿Quién levanta la mano si se les quedó bien grabado? ¿El pastor Chucho lo quiere decir? No. Bueno, citó tres fechas, pero hay una en medio. ¿Ya se acordaron? ¿Todavía no? Alguien que diga: yo ya me acordé. ¿Cuándo se escribió esta epístola del apóstol Pedro? Un poquito después, Leti, casi, unos 20 después. Dijo 40, Leti. Avanza la ignorancia. A ver, si ahora sí no la escuché, discúlpeme, hermanita. 60 y exactamente, específicamente en el 63, pero data desde el 62 hasta el 64. Muy bien, hermanita Edith. Pues el día de hoy nos va a disparar la cena la hermana Edith. No es cierto, hermano Val, porque le acertó. Es correcto, hermana Edith, sí es lo que vieron hace 8 días, y específicamente lo que estábamos diciendo en cuanto al periodo. En el 63 es cuando se estaba escribiendo la misma. Acompáñenme por favor al versículo 10. Voy a leer solamente ahorita verso 10, 11 y 12. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Los profetas que anunciaron la gracia, por ahí quien quiera subrayarla, yo la tengo en azul, reservada para ustedes. ¿Para quiénes ustedes? Para nosotros los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesús. Reservada para nosotros, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo. Subrayen también esa palabra, es clave. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servirían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio. Por medio del Espíritu Santo nuevamente, enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. ¿Saben que por encima de los ángeles tenemos tú y yo, somos privilegiados de poderle cantar al Señor? De poder ser llamados hijos de Dios, por ejemplo. Mi hermano, vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Dios bueno, Dios grande, Dios misericordioso, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz, Señor. Háblanos. Quita toda palabra de hombre, Señor, todo aquello que no provenga, que no quieras que se quede en nuestros corazones, Señor, sino todas y cada una de las que tú quieres y
has dispuesto para esta noche para cada uno de mis hermanos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Queremos voluntariamente, Señor, estar listos para lo que tú tienes para esta noche, para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los profetas, ¿qué anunciaban? ¿Cómo podríamos entender quién verdaderamente es un profeta y no un pseudo profeta? Levantando la mano, por favor. Hermana Rebe, por favor, el micrófono. Cuando lo que está profetizando se cumple. Correcto, así en cortito. ¿Cuándo podemos saber que un profeta es de parte de Dios o está hablando de parte de Dios verdaderamente? Cuando hay evidencias, cuando se cumple lo que el Señor puso en el corazón de aquellos profetas. Ok, no quiero desviarme tanto, pero quiero puntualizar algunos datos que creo que son importantes, porque estamos hablando de los profetas, los cuales hablaron de parte de Dios. No hablaban lo que se les ocurría, les cayó mal alguna comida y de repente vieron visiones y se les ocurrió decir algo. Hablaban de parte de Dios. Y aquí se dividen en dos tipos de profetas. Existen los profetas qué y los profetas qué. Muy bien, hermana Vicky, existen profetas mayores y existen también los profetas menores. Otra pregunta más, ¿cuántos profetas mayores tenemos? Ya fue otra pregunta un poquito más profunda, ya no mayores y menores, un poco más sencilla. ¿Quién me puede decir cuántos profetas mayores nos dice la palabra de Dios? Mayores, estamos en los... Me alcanzan con mi palma, con mis dedos de la mano, me alcanzan. No, Rebe. Mayores. Dijo Rebe, 2. No. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga? Gracias y sí. 4 profetas mayores. ¿Los podemos decir juntos? Amén. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Sale para quien no lo tenga por ahí, los puede anotar, también está en el índice de su Biblia. Esos son los profetas mayores. Otra pregunta más, no me quiero, de verdad no me quiero desviar, pero me está jalando para allá. Me voy a regresar un poquito. ¿Por qué se le decían profetas mayores? No, tampoco. Muy bien, hermana Vicky. La hermana Vicky acertó y dice porque escribieron más, el grosor de lo que ellos escribieron. Por eso es que se le denomina profetas mayores, no por la edad ni por la estatura, no, sino por el grosor de lo que escribieron. Y obviamente, por ende, los profetas menores se le denomina profetas menores porque escribieron menos que lo que escribieron los 4 profetas mayores. Última pregunta en cuanto a los profetas. ¿Cuántos entonces profetas mayores tenemos? No los vamos a citar quizá porque ya me llevaría mucho más tiempo y no es el tema. Pero ¿cuántos profetas mayores tenemos? Menores, gracias, es mi dislexia y mi memoria. Menores, ¿cuántos profetas menores tenemos? Ya no me alcanzan con mis dedos de las manos. ¿Cuántos? Leti, así directo, ¿cuántos? ¿Más o menos? No. Miguel, ¿cuántos profetas menores? Ahorita, Telmita, ahorita te doy la palabra. Hermano Juan. Ay, casi. No. Pepe. You can do it. Tú puedes. No. No, Pepito, casi. Son 16 el total. Ya les di una respuesta. ¿Está bien, hermano Chucho? Son 16 el total. Gracias, muy bien. La contadora matemática de inmediato sacó sus números. Perdónanos, Telmita, yo sé que tú ya lo sabías,
estrellita el día de hoy para ti. Entonces tenemos 12 profetas menores. ¿Les parece si entonces los decimos? O así como dije al principio, ya no los decimos. ¿Qué dice Pastor Chucho? ¿Ayudará? Ok, ya nos dio el bobo la oportunidad para decirlo. Los vamos a preguntar. Vamos con los profetas menores. Y entonces dijimos Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Dijimos 4 que eran profetas mayores. ¿Cuáles serán los menores? Oseas, Joel, Amós, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ya lo habían dicho. Ok, ¿qué les parece si se queda de tarea para que no los agarremos en curva? Pero fíjense bien cómo estamos leyendo. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, a cada uno de nosotros, a vosotros, lo dice en esta escritura Reina Valera 60. Pero dice, profetizaron de la gracia. Y quiero hablar un poquito en cuanto a la gracia, porque también quiero darles un acróstico. La Biblia nos dice que la única cosa que como seres humanos merecíamos, según lo que la palabra de Dios nos dice, es el castigo por cada uno de nuestros pecados. ¿Es cierto? Dice que por cuanto todos pecamos, estábamos apartados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el Dios sabía que íbamos a seguir fallando y era necesario otorgarnos a un intermediario, alguien que pudiera o tuviera que pagar. ¿Quién fue el que pagó, mi hermano? Jesucristo. En Jesucristo cayeron todos nuestros pecados. Una vez y para siempre, mis amados. Nada de que vamos a seguirlo crucificando cada vez que estemos pecando. Ya lo hizo una vez y para siempre. Lo hizo para los pecados pasados, lo hizo para los pecados presentes, pero también, hermano, cubre. Dice que su amor y su regalo, su gracia inmerecida, cubre multitud de pecado. Y te voy a ayudar en algo más, mi hermano, que dice la palabra. Dice que en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jesucristo fue el regalo. Jesucristo fue la gracia del Padre para los seres humanos. Vamos por favor a Romanos 3, verso 23, acompáñenme. Romanos 3, 23 dice, bueno, quien lo quiera leer, adelante, nada más levante la manita para que puedan acercarse con ustedes y ahí lo leemos. Repito, Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Quién lo tiene? Por favor, hermano Jorge, adelante. Dame un segundo, nada más para que... Gracias, Fer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están Están destituidos de la de la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos pecado, hermanos? Aquellas personas que digan, gracias hermano Jorge, gracias Fer, gracias Pepe, que digan, yo no peco. Bueno, peco, pero poquito. Yo no sé si te identificas conmigo, pero yo le llamaba de pequeño, antes quizá de los 10 años, yo escuché una frase de las mentirillas blancas o las mentirillas piadosas. La mentira es mentira, hermano, no hay vuelta atrás, no hay mentira buena o mentira mala, es una mentira y se acabó. Como los pecados, hay a lo mejor para nosotros el ser humano el pecado puede ser más grave uno que el otro, pero para Dios el pecado es el mismo.
Por cuanto tú y yo pecamos, y dice que en maldad nos concibió nuestra madre, desde el vientre de nuestra madre nacimos con maldad, no nada más en este mundo de maldad, sino dentro de nosotros había maldad. Eso que desde Adán y Eva en la caída nos fue arrastrando de generación en generación, necesitábamos a alguien que limpiara nuestro ser de esa maldad. Cuando tú y yo creímos en Jesucristo, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida, que nadie llega para con Dios sino a través de Jesús, eso es lo que le dio un sentido a nuestras vidas. Y nuevamente quiero que te enfoques, no te olvides de esa frase, de esa palabra. Eso es lo que a ti y a mí nos da una esperanza. Que pase lo que pase, que venga lo que venga, que hagamos lo que hagamos, lo voy a decir, lo voy a puntualizar, lo que sea, mi amado hermano, ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y le doy la palabra al pastor Chucho. Pero debemos apoderarnos de eso. Debemos creer en que el Señor Jesús lo dijo desde el Antiguo Testamento con los primeros profetas. Mi hermano, ya estaba siendo profetizado para ti y para mí. Tú y yo necesitábamos de esa gracia. Tú y yo necesitábamos al único que fue Jesucristo, el que sí pudo, al limpio, sin mancha, el que no merecía morir, el justo por los pecadores. Pastor Chucho. No, nada más es pedirte permiso si les puedo hacer una pregunta a los hermanos. No, hermano. No, no es cierto, claro que sí. Por supuesto. Nada más preguntarles si los profetas de que habla aquí Pedro, que profetizaron acerca de esta gracia, ¿qué seguridad tenían de lo que profetizaban? O si sabían qué profetizaban. ¿Alguien que quiera contestarlo? Y sí, a Johnny. ¿Alguien que quiera participar? ¿Mande? Sobre la gracia, específicamente sobre la gracia, ¿no? salvación. Pues el establecimiento del reino de Dios, principalmente. O sea, ¿sabían o no sabían? Yo creo que sí, porque al momento de abrir su boca tienen que saber lo que dicen. El hermano Jorge dice que no sabían. Bueno, eso yo pienso. Que dice, escribe David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? David sabía o estaba profetizando que eso le iba a decir Cristo. Estaba profetizando de parte de Sí, Dios. estaba profetizando, pero ¿sabía David que eso le iba a decir Cristo? Sí, era una profecía, pero David, el que estaba profetizando, ¿sabía que eso lo iba a decir Cristo? Muy bien, hermana, porque fíjense, miren, otra versión, la Nueva Traducción Viviente, es que leyendo diferentes versiones Sí. nos da más clara la idea de lo que quiere o lo que está escribiendo Pedro. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Sí. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Y los mismos profetas, dice, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo. O sea, profetizaban, pero no sabían exactamente qué es lo que estaban profetizando. Y quedaba registrado, dice, porque ellos indagaron
buscaron, escudriñaron, inquirieron, preguntaron y le preguntaban al mismo Dios, ¿a qué se refiere? A lo mejor les pasaba lo mismo que le pasó al eunuco que se encuentra con Felipe ahí en el desierto, cuando va leyendo al profeta Isaías y él dice, ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de otra persona? Cuando lee Isaías 53. Para nosotros, ya a la distancia, nosotros que ya Ya lo estamos entendemos. después de Cristo lo entendemos, pero En ellos ese estaban momento no. antes de Cristo, Isaías 700 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo David, 1600 Moisés antes de Cristo, ¿sí? Que también profetizó, dice, otro profeta les levantará Dios en Deuteronomio 18:15, dice, otro profeta os levantará Dios como yo, dice a él, oigan. Se estaba refiriendo a Cristo, porque ya en los evangelios, cuando vemos de ese otro profeta que hablaba Moisés, lo presenta en mayúscula, refiriéndose a Cristo, no a otro profeta, sino al profeta, que era Cristo, o que es Cristo. ¿Sí? Entonces, no tenían toda la claridad, pero estaba el Espíritu del mismo Cristo permitiéndoles profetizar eso, Sí, amén. que aunque no tenían toda la claridad, era una palabra de parte de Dios que se iba a cumplir. Gloria a Dios. Yo creo con todo mi corazón que esos profetas, cuando estaban hablando de parte de Dios, era solamente la voz misma de Dios, hermanita, en los profetas, como nos están explicando, pero no les consta, no sabían que eso se iba a decir en un futuro, mucho menos que Jesús lo iba a decir. Era solamente la voz de Dios a través de esos profetas. Claro, tenían al Espíritu de Dios, por supuesto. ¿Se dan cuenta qué bendición tenemos ahora? Sí, nos está diciendo el apóstol Pedro, qué bendición tienes tú, porque es para nosotros. Fíjate cómo dice ahí, por favor, en el verso, nuevamente vamos allí a Primera de Pedro, ya. No, estamos desde el... No me quiero mover de acá. Aquí está en el 10. Y dice... Espérenme. Ese es lo que quería destacar. Aquí está. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para nosotros, para ustedes, ya estaban hablando de parte de Dios, pero sin saber para quién. Y ahora ya lo podemos al tiempo, a la distancia, podemos entender. Por eso hace ratito que preguntaba y la hermanita Vicky contestó muy bien, ¿para quiénes? ¿Quiénes son ustedes? Para cada uno de nosotros. Para los creyentes, para los hijos de Dios está reservada esa gracia. Claro que es para todos, es como la salvación. ¿Por qué es la salvación? La salvación es para algunos nada más, para todos los que crean. Aunque es para todos, no es para todos. Aunque quisiéramos que nadie se perdiera, ¿saben que en el corazón del Señor es que nadie se pierda? Por eso es que todavía está dando oportunidad a que vengan al arrepentimiento, vengan y confiesen y digan con su boca que Jesús es el Hijo de Dios. Siempre lo he dicho de esta manera y lo comprendí de esta forma. Todavía el Señor no ha regresado en esa segunda venida porque nos está dando la oportunidad de ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Pero también les está dando la oportunidad de venir a los pies de Cristo y voluntariamente entregar su vida a Cristo. Entonces es esa duplicidad o dualidad o dos oportunidades que Dios les da a los creyentes a que vayamos y compartamos el Evangelio, y número dos, a que ellos vengan al arrepentimiento. Así que está reservada para nosotros la gracia. Quiero nuevamente ir al punto de la gracia, porque quiero darles el acróstico que encontré, y dice
Gracia es la palabra más hermosa en la Biblia. Para mí el amor, el sacrificio, pero la gracia es la palabra más hermosa de la Biblia. Para los que les gusta leer aquí o en casita que lo estén haciendo, fíjate bien, empieza con G de grandes. Grandes, hablando del acróstico de gracia. Riquezas, la R. A costa de Cristo. A costa de Cristo. Cristo es la C de gracia. Inmolado por amor. Lo voy a repetir rapidísimo. Grandes riquezas a costa de Cristo, inmolado por amor. Todas nuestras riquezas en el cielo y todas las cosas buenas que tenemos y que recibiremos es un regalo que tú y yo no merecemos. Tú no mereces nada. Yo no merezco nada. Para aquellos que se jactan o nos hemos jactado en algún momento, ay Señor, qué bárbaro. Es que tú sabes que tú me rescataste porque yo merecía. No, éramos inmerecedores de ese regalo, de esa gracia. Y quiero preguntarte, ¿cuánto te costó, hermano? ¿Te costó algo? ¿Tuviste que pagar algo? ¿Tuviste que donar tu sangre para poder ser partícipe de ese regalo? Si no, ya no sería gracia, ya no sería gratis, ya tuvo que costar algo, ya no funcionaría. Y no funciona de esa manera la gracia. La gracia de Dios es evidencia de su misericordia. Y escucha bien, Dios resalta el castigo para darnos el tiempo necesario para regresar a Él. Hace 8 días y 15 días hablaban un poco en cuanto al estamos en este mundo. En este mundo tendremos aflicciones. En este mundo es necesario pasar por un breve tiempo de tribulación, de dolor, porque estaremos otra vez, nuestra esperanza, estaremos en un reino venidero en donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más tristeza, pero también dice su palabra en donde ya no habrá más dolor. Amén. Yo no sé, no me lo puedo imaginar, porque ya no estaremos en este cuerpo corruptible, sino transformados. Pero ¿te imaginas ese lugar? Bueno, no nos da la capacidad de imaginar. El intelecto no nos da para imaginar. Alguien en la palabra lo decía como un símil o como un ejemplo. ¿Te imaginas estar caminando por esas calles de oro? Yo creo que va a ser algo mucho mejor, algo mucho mayor. Pero ¿te imaginas que el oro es lo que comúnmente decimos el ser humano lo más valioso, de las cosas que son más costosas? Y estar pisando, ¿te imaginas? Bajo tus pies estar pisando, caminando algo tan valioso como el oro. Mar de cristal. A mí me gusta patinar mucho en hielo. Desde muy chiquito me gustaba mucho patinar. Tengo años de no patinar en hielo. Pero ¿te imaginas estar caminando, viendo las calles de oro, el mar de cristal? Yo no sé cómo va a ser. Mira, ya no me lo quiero nada más imaginar el que estaré viéndolo, porque también de chiquito me cuestionaba, ¿y le dará tiempo al Señor como para estarme escuchando todo lo que le tenga que decir? Todas las sandeces, déjame agregar esa frase, que me tenga que escuchar el Señor, y le dará tiempo para escuchar a cada uno sus cosas. Mi hermano, el tiempo allá en el cielo ya no va a existir. Déjame decir, va a pasar 10,000 millones de años escuchándome. También contigo, no te pongas celoso. También a ti, si has creído, le va a alcanzar para poderte escuchar. Ese es el regalo precioso. Esa es la gracia del Señor, de la cual el apóstol Pedro nos está hablando. Y quiero ir a algunos textos, por favor, algunos
versículos importantes. Por la gracia de Dios se nos dio a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados para que sean perdonados. ¿Te has sentido culpable? ¿Te has sentido en alguna ocasión, este pecado sí no me lo va a perdonar el Señor? Te tengo buenas noticias. Cubre multitud de pecados. Vamos al primer texto, Romanos 5, verso 1, por favor, si me ayudan en pantalla. Romanos 5, verso 1. Quien quiera leerlo, se pone de pie, por favor, y vamos a leerlo hasta el 21. ¿Qué les parece? Romanos 5, capítulo 5, versos del 1 al 21. Acá está en pantalla. ¿Quién? A ver, ahora sí, maestra Telmita, por favor. Gracias. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Adelante, adelante. por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Este pasaje de Romanos que específicamente estábamos estudiando antes de estudiar esta epístola, me gusta mucho. Vamos por favor al verso 8.
capítulo 5, 8. Hace ratito lo estábamos mencionando, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió. Otra vez vean la palabra, por nosotros. Cristo murió allá en el pasado, pero eso nos alcanzó, mis amados. Cristo murió por nosotros. Y vamos a otro más. Verso 15. Pero la transgresión de un hombre, ¿quién era? Adán, muy bien. No pudo compararse con la gracia de Dios. Vean cómo la gracia, el regalo de Dios en Jesucristo, abolió por completo el pecado. Por completo, mi amado hermano. Pues si por la transgresión o la transgresión de un solo hombre, ¿quién? Adán, murieron todos por el pecado, por la desobediencia de un solo hombre, desde el principio, Adán y Eva, por supuesto, murieron todos. ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre? Otra vez, ¿quién fue? Jesucristo, dice ahí el verso 15. Jesucristo. Y dice, terminando este verso 15, abundó para todos. Vamos por favor a otra cita. Y esta cita está en Efesios 2, del 1 al 13. Quien quiera leerla, tengo solamente 4 citas. Efesios ¿qué dice yo? Sí, hermana Edith, gracias. Efesios 2, del 1 al 13. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por lo que gobiernan las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Amén. Adelante hasta el 13. Dios hizo esto para mostrarnos en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadosos con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Por lo tanto, 11. Recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llamaban a ustedes no circuncidados, pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Gloria al Señor, hasta ahí es el 3.
Vamos al versículo 8. Efesios 2:8. A resaltar, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio. Ahí detente, hermano. Una vez más, ve cómo el apóstol Pedro lo estaba diciendo de esta forma, hermano. Fue ese regalo, fue esa parte de Dios que nació en su corazón para no destituirnos de la gloria, para darte una esperanza a ti, para darme una esperanza a mí y a cada uno de los que hemos caído y hemos pecado. Porque por gracia entonces sois salvos por mi medio. Sí, si hay algo que debemos hacer, ¿qué debemos hacer? Creer. Dice ahí por medio de la fe. Y eso no es, no por obras, para que nadie, dice otra versión, para que nadie se jacte. ¿La has leído esa versión? Para que nadie se gloríe, para que nadie en nuestro léxico se crea muy, se sienta, se ponga una estrellita que ya merece, para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta. Y dice, y esto no por obras para que nadie se gloríe. La que sigue, el verso 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual o las cuales Dios dispuso desde antes, muchísimo antes. Escúchame bien, por favor, hermano, lo que quiero decirte. Es importante, y para Pedro también era importante, y todos los escritores del Antiguo Testamento, para demostrar que las enseñanzas que ellos daban no eran ninguna novedad. No era algo nuevo lo que les estaban enseñando, hablando de parte de Dios, pero se anunciaba de antemano por cada uno de los profetas, entendiendo que esto hacía que la salvación fuera algo mucho más grande para la mente de los lectores. Estaban afligidos los que estaban leyendo al apóstol Pedro, pero ellos no entendían. Pedro no buscaba comprobar la certeza de sus enseñanzas acerca de la salvación, demostrando que estaba de acuerdo con los profetas. Más bien, buscaba animar, consolar a esos lectores, mi amado, afligidos, demostrando y comprendiendo la grandeza de la salvación por la cual están siendo afligidos. Profetizaron de la gracia destinada a cada uno de nosotros. Esos profetas del Antiguo Testamento, ellos querían ver exactamente la gracia del nuevo pacto, ese nuevo pacto que tú y yo ya estamos disfrutando, ese nuevo pacto que seguramente desde el rey David querían disfrutar. Se hablaba de un Mesías, del Mesías prometido, pero solo hablaban de parte de Dios. Hermanita Isi. Creo que a veces no caemos en cuenta de la maravillosa revelación que esto es, de estos pasajes que leímos de Pablo explicando esto, y como que siendo cristianos ya nos es muy claro, ¿no? Ah, claro, soy salvo por gracia y Jesús era el que se refería al Antiguo Testamento, pero hace poco mi esposo y yo estábamos viendo un video donde le preguntaban a un judío qué hacían con Isaías 53, porque era así de, Isaías 53 está en tu Biblia, ¿no? ¿De quién dice esto el libro, no? Cuando empieza a decir, Él cargó con todos nuestros pecados y toda la descripción que tiene, y porque era un cristiano el que lo entrevistaba, ¿no? Y le decía, yo no veo más que a Jesús ahí, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con este pasaje? Y entonces el judío que no estaba como peleando, o sea, era una entrevista amigable, dice, no, yo te entiendo, es súper difícil leer eso y no pensar en todo lo que vivió Jesús, pero a nosotros nos enseña el rabí que esto habla sobre el pueblo de Israel. Y mi esposo y yo nos quedamos así de, ¿cómo esto habla de Israel, no? O sea, lo lees y no le ves ese sentido, ¿no? Pero se nos olvida ese velo que todos teníamos en nuestra mente sobre lo que no podíamos entender que era Dios,
como está diciendo en este pasaje, como preguntaba mi papá, los profetas entendían, no siempre, y se preocupaban por entender y estaban diciendo, ¿de quién habla esto, no? Esto que dije habla de mí, habla de alguien más, ¿cuándo va a llegar? El propio Juan el Bautista, que lo menciona que de los nacidos de mujer no hay otro más grande, él mismo estaba así de, ¿este sí será? O sea, como que sí cumple todo lo que sabemos, pero sí será Jesús. Y, y creo que a veces, con esta revelación completa que ya tenemos, perdemos el asombro. Jesús ha decidido abrirnos los ojos a esa hermosa salvación que ahora tenemos. Y creo que justo por eso Pedro empieza así su carta, para que volvamos a valorar, porque se le escribe a estos hermanos que están en estas provincias perdidos, como recordándoles, esto de lo que tenemos ahora, de lo que ustedes siguen hablando, no lo pierdan, porque lo dice en el último verso que leíste, ¿no? Ni aun los ángeles podían contemplar esto, ¿no? O sea, un misterio tan grande, Jesús nos los quiso dar a nosotros. Y a veces no valoramos esa gran revelación que es, y a veces se nos olvida conmovernos de que Él tuvo gracia y misericordia y un día nos abrió los ojos. Y gracias a eso estamos aquí. Entonces, es hermoso pensar en eso. Es algo muy profundo lo que acabas de decir, Isi. A veces perdemos, decías, el asombro, la magnitud de lo que esto trajo a nuestras vidas. ¿Se imaginan que ellos esperaban ansiosamente y hablaban de parte de Dios en algo que no habían ni siquiera presenciado? Y ahora que nosotros lo pudimos, de hecho, todos los que traen una Biblia ahora lo tienen en un libro. Pero antes eran rollos y rollos y rollos, podían nada más traer el rollo de Isaías, del profeta Isaías, y podían tardarse no sé cuánto tiempo, infinidad de tiempo leyéndolo, y ahora nosotros lo tenemos al alcance, pero ¿qué fue lo que hizo el Señor a través de eso? O sea, al perder o irnos olvidando lo que ahora nosotros tenemos como revelación. ¿Recuerdas aquel velo cuando se rasgó de arriba abajo en el lugar santísimo y que nos dio el acceso directo al Padre? Ya no hay intermediarios, ya no está el sumo pontífice, ya no está el intercesor, ya no está aquel hablando de parte o a través de, sino al rasgarse el velo de arriba a abajo nos dio el acceso directo para que tú y yo ahora podamos abrir nuestra boca y comunicarnos con el Padre. Entonces en el verso 12 lo que estaba hablando el apóstol Pedro y nos estaba diciendo que estaban anunciando lo que tenía que decirnos a cada uno de nosotros, no a ellos, no se les estaba diciendo para ellos nada más, sino eso nos alcanzó. Verso 12, ve por favor como dice en el verso 12 y dice, a ellos se les reveló, ¿se les qué? Se les reveló, la palabra revelar es volver a, se les abrió los ojos. Esa frase la usó ahorita Isi. Dios nos reveló, nos mostró, nos demostró, nos permitió ver. Antes no veíamos, estábamos ciegos, estábamos cegados, estábamos velados y se nos reveló, nos abrió los ojos. Y dice, y no para ellos, dice aquí, se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablan de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio. Y termina diciendo, por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo, ¿de dónde vino? Si no es el mismo Dios en su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo Dios lo envió, pero Él nos habla, Él nos confirma, Él nos revela, nos hace ver y nos permite ahora, y con esto terminamos, por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Ahí está la clave, enviado del cielo. Y aún termina diciendo, los mismos ángeles anhelan
contemplar. Vamos con un último versículo de esos 3 que les dije. Vamos por favor a Hebreos 2:9. Solamente vamos a leer el verso 9. Hebreos 2, capítulo 2, verso 9. Y con esto terminamos. Vayan levantando o vayan pensando si tienen alguna pregunta, alguna duda después de este verso. ¿Alguien lo quiere leer? Hermanita Rebe, ¿nos ayudas a leerlo? Por favor. Adelante. Pero Hebreos vemos 2:9. a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Puedes leer la última frase, por favor? ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahí está nuevamente diciéndonos, para que tú y yo podamos disfrutar, gustar, para que podamos presenciar de la gloria venidera, de esa gracia dada en Cristo Jesús. Termina diciendo el apóstol Pedro en este verso 12, que aún hay otras personas que quieren gustar de lo que tú y yo, ahora mismo que estamos en Cristo, que estamos ya disfrutando, hermano. Quiero terminar diciéndote esta forma, a ver si queda un poco más claro. Alguien mencionó que esta tierra de alguna forma es todo el cielo que los incrédulos vayan a poder tener. Pero quizá para los que hemos creído en el Señor Jesús va a ser todo el infierno que vamos a poder tener, porque cuando estemos con el Señor estaremos gozándonos en gloria. ¿Te lo puedes imaginar, mi hermano? Por eso es la premura, es el anhelo del Señor, de Dios mismo, del Padre, que nadie se pierda. Porque esta tierra, lo repito, va a ser todo el cielo que el que no ha creído en Jesús vaya a poder tener. Todo el cielo, pues va a ser lo máximo que puedan tener, lo que este mundo les ofrece. Porque no van a estar gozando de la presencia de Dios en el reino venidero, en gloria. Pero esto va a ser todo el sufrimiento, todo el padecimiento que tu cuerpo mortal va a estar sufriendo, que vamos a estar sufriendo en vida. Porque cuando estemos reinando con nuestro Padre Celestial va a ser algo precioso. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran hacer en esta noche con toda confianza, Lalito? Fer. Así que el Señor tiene grandes cosas para ti y para mí que hemos creído en Él. Lo mejor no está aquí. ¿Te ha dolido el cuerpo, la cabeza, la garganta, la ciática, las rodillas? Es todo el dolor que vas a tener, hermano, lo que podamos tener en este mundo. Porque vamos a estar reinando por siempre y para siempre con nuestro Dios. Inclina tu rostro, te invito a que podamos platicar con el Señor. Agradécele, dile gracias ahí en tu lugar. Dile: Señor, yo no lo merecía. Díselo en tus palabras. Agradécele, dile: Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias por haberme dado ese regalo. Puedes decirle allí en tus palabras: Señor, gracias porque ese dolor que ahora mi cuerpo puede sentir no se compara a la gloria venidera. Gracias porque todo lo que me han hecho sentir o yo mismo he abrazado, Señor, no se compara con lo que tú tienes preparado para mí. Y eso que los profetas hablaban, Señor, en el Antiguo Testamento, cada uno de ellos, Señor, hablaban de parte de ti, lo escribías y lo tenías preparado para mí. Díselo: gracias, Dios. Dile: gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque puedo abrazarla y puedo hacerla mía, puedo hacerla propia, Señor, porque esto que he estado sufriendo y esto que he estado viviendo, Señor, que a veces siento desmayar y siento que ya no puedo más, Dios, no se compara con lo que tú me vas a dar cuando me llames a tu presencia.
Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque en donde verdaderamente abundó el pecado, sobreabundó tu regalo y la gracia inmerecida. Gracias también porque podemos entender que porque a pesar de que hemos pecado, Señor, y hemos cometido lo malo ante tus ojos, Señor, gracias porque somos justificados por la fe, por tu Hijo Jesús. Gracias por tu bendita palabra que ahora nos permites y nos revela, Señor, y podemos disfrutar en ti. Que no se nos olvide de ninguna forma, en ningún momento. Que no perdamos el asombro, Señor, de lo que tú nos permitiste en Cristo Jesús. Por favor, es nuestra petición en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por cada hermano que se dispuso a estar en esta noche. Síguenos hablando, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Si alguien trajo